La tecnología y la innovación han sido siempre fuentes inagotables de fascinación y cambio en nuestras vidas. Hoy quiero explorar diferentes maneras de compartir este interés. Y uno de los formatos que siempre me ha llamado la atención es el iceberg. Como su nombre y la famosa metáfora cultural sugieren, en la superficie se encuentran los conceptos más conocidos y accesibles, pero a medida que descendemos, nos adentramos en niveles más profundos, oscuros y en muchos casos inquietantes. Es un viaje desde lo evidente hasta lo oculto, desde lo cotidiano hasta lo que desafía nuestra percepción de la realidad. En los años previos al cambio de milenio, se temía que los sistemas informáticos colapsaran debido a un error de programación en el manejo de fechas. La histeria llevó a empresas y gobiernos a gastar miles de millones en correcciones. Era algo así como la hora cero, donde todos los técnicos e ingenieros de ese entonces estaban al borde de la silla esperando el nuevo milenio. There still exists a general state of either denial, complacency, or even apathy about both the reality and the potential effects of Y2K. At the stroke of midnight, January 1st, 2000, elevators may stop. Heat may vanish. Credit cards and ATMs may cease to function. Airplanes and trains may come to a halt. Al final, el desastre nunca ocurrió a gran escala, lo que generó debates sobre si fue un verdadero problema o simplemente paranoia colectiva. This is not one of the summer movies where you can close your eyes during the scary parts. With nearly everything in our economy run by computers, the prospect of a digital meltdown is too huge to contemplate. September 1939. As Britain declared war on Nazi Germany, an extraordinary motley army was being assembled at Bletchley Park in the English countryside near London to fight a secret war. Their mission was to crack one of the hardest codes ever devised, created on a machine called Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi utilizó la máquina Enigma para cifrar sus mensajes militares. Este dispositivo permitía transformar mensajes de texto plano en un código cifrado, que era extremadamente difícil de descifrar. Sin conocer la configuración exacta de la máquina, Alan Turing y su equipo en Bletchley Park lograron descifrar su código, lo que aceleró el fin de la guerra. Este evento sentó las bases de la informática moderna y de la guerra cibernética. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. La adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos por Orson Welles hizo que miles de personas en Estados Unidos creyeran que una invasión extraterrestre era real. El programa comenzó con una introducción que explicaba que se trataba de una obra de ficción. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences. Sin embargo, muchos oyentes que se unieron a la transmisión más tarde no escucharon esta advertencia. Este evento es una de las primeras demostraciones de cómo la tecnología puede manipular la percepción masiva y generar pánico colectivo, pues hoy en día es categorizado por algunos como el primer evento del tipo fake news en la historia, a razón de una confusión que terminó en una histeria colectiva.
Las redes sociales están diseñadas para maximizar la interacción del usuario manipulando la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que juega un rol crucial en nuestro cerebro. Todos nuestros neurotransmisores son sustancias que nuestras neuronas liberan para comunicarse entre sí. Y cuando estos neurotransmisores fallan, falla nuestro cerebro. Estas sustancias son claves para la memoria, pero también son claves para tener un buen estado de ánimo e incluso para movernos correctamente. Tristan Harris, exdiseñador de Google y creador del documental The Social Dilemma, advierte sobre cómo los algoritmos explotan la psicología humana, hacer que las plataformas sean adictivas y lucrativas. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Las plataformas pueden influir en las opiniones y emociones de los usuarios mediante la curación de contenido que maximiza la interacción. El uso excesivo de redes sociales ha sido vinculado a problemas de salud mental, especialmente entre adolescentes. Knight Capital se salva por ahora de la quiebra gracias a una inyección de $400 millones. Uno de los principales operadores de la bolsa de Nueva York tuvo que ser rescatado por un consorcio de compradores, entre los que está su rival Jetco, a causa del error informático del miércoles pasado, cuando un programa generó problemas a docenas de empresas cotizadas durante unos 3/4 de hora. Una falla en los algoritmos de trading de Knight Capital llevó a que la empresa perdiera $440 millones en solo 45 minutos. Este error hizo que la empresa ejecutara transacciones no deseadas, comprando y vendiendo acciones a precios incorrectos. Knight Capital. Knight Capital. Knight Capital Group. $440 million. That's how much Knight Capital said it lost. Who is to blame in the Knight Capital debacle? Is it man or machine? New details on Knight Capital that JP Morgan suspended Knight's line of credit. El error afectó a más de 140 compañías cuyas acciones fueron compradas y vendidas a precios erróneos. Esto generó un caos en el mercado y dañó la reputación de la empresa. Este evento mostró el peligro de la automatización financiera descontrolada y cómo los errores informáticos pueden tener consecuencias devastadoras en la economía global. Hans Moravec, un científico destacado, postuló que lo que los humanos encuentran difícil, como matemáticas avanzadas, es fácil para las máquinas, mientras que tareas que consideramos simples, como caminar o reconocer los rostros, son extremadamente complejas para la IA. Esta paradoja destaca una contradicción interesante. Las habilidades cognitivas que requieren pensamiento abstracto, como el cálculo matemático o el análisis lógico, son más fáciles de programar en las máquinas que las habilidades motoras y perceptivas. Y la paradoja de Moravec encuentra una solución muy interesante que sigue vigente, incluso después de los 80s, que fue cuando fue creada, hoy sigue vigente y tiene que ver con esto. La inteligencia artificial, los sistemas de cómputo son muy buenos para procesar datos, para darles grandes cantidades de datos y convertirlos en información, interpretarlos y entenderlos, y con eso poder generar algo. Y la paradoja lo que dice es que las máquinas pueden realizar labores muy complejas, pero encuentran fácil lo que es complejo para el humano, pero muy difícil lo que para el humano es muy simple. Moravec argumenta que la evolución ha optimizado el cerebro humano para realizar tareas sensoriales y motoras que hemos hecho durante millones de años, mientras que el pensamiento abstracto es una habilidad más reciente. It was just after 9:30 p.m. when the streetwalkers in Times Square were suddenly doused in darkness, when thousands of passengers on graffiti-scarred trains became stuck, often in tunnels.
At first, in much of the city, there was a spirit of calm resilience, civilians directing traffic. Surgery moved outside at Brooklyn Jewish Hospital to utilize car batteries as backup power. But the tired, the poor, the huddled masses she beckoned soon became restless, agitated, and violent. Un rayo provocó un apagón en Nueva York que duró 25 horas. La ciudad se sumió en un caos con saqueos masivos, revelando la fragilidad de la infraestructura urbana y cómo la tecnología mantiene el orden social. Se realizaron más de 3.700 arrestos y se estimaron daños por $300 millones. Este apagón subrayó la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y la necesidad de mejorar la preparación y la respuesta ante emergencias similares. Does it understand what it's doing in the sense that we do? It's easy to leap to false conclusions, as Professor Weizenbaum discovered when he created ELIZA. ELIZA is a computer program that anyone can converse with via the keyboard, and it'll reply on the screen. Men are all alike. In what way? They're always bugging us about something or other. Can you think of a specific example? Well, my boyfriend made me come here. Your boyfriend made you come here? He says I'm depressed much of the time. I'm sorry to hear that you're depressed. It's true. I am unhappy. Do you think coming here will help you not to be unhappy? Joseph Weizenbaum creó el chatbot ELIZA en los años 60, un programa simple que simulaba una conversación con un psicólogo. Descubrió que las personas tendían a humanizar la IA más de lo que deberían, creyendo que tenía una verdadera empatía. Aunque ELIZA utilizaba patrones simples de lenguaje y no entendía realmente el contenido de las conversaciones. Muchas personas que interactuaban con ella comenzaron a atribuirle cualidades humanas y a compartir sus pensamientos y emociones como si estuvieran hablando con un terapeuta real. Este fenómeno sigue vigente hoy con los asistentes de voz como ChatGPT, Siri o Google Home. Investigaciones de ProPublica revelaron cómo el sistema de predicción criminal Compass en Estados Unidos mostraba discriminación racial. Bueno, los sesgos pueden ser malos si es que yo los estoy usando para tomar decisiones que afectan a las personas. Entonces lo que pasa es que hoy en día muchos de los algoritmos que se usan para ayudar a la gente a tomar decisiones, como seleccionar a alguien en una empresa, por ejemplo, hacer una traducción automática, buscar los productos más importantes que yo quiero comprar, se usan a través de una familia de algoritmos que se llaman algoritmos de Machine Learning. Es un fenómeno en el que los algoritmos y sistemas automatizados perpetúan prejuicios y discriminaciones que están presentes en los datos con los que fueron entrenados. Y un sesgo algorítmico también tiene que ver con este concepto estadístico de ponderar determinada información de una manera incorrecta que conduce comúnmente a resultados injustos. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida normal, siempre tenemos cosas que no consideramos, porque somos quien somos, porque venimos de donde venimos y porque hacemos lo que hacemos. Esto puede llevar a decisiones injustas y discriminatorias en diversas áreas, como la contratación, la justicia penal, la publicidad y mucho más. El sesgo algorítmico es un desafío importante en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, y abordar este problema es esencial para garantizar la equidad y justicia en la toma de decisiones automatizadas. Sabemos que en la Vía Láctea hay hasta 500.000 millones de planetas. Al menos 10.000 millones se parecen a la Tierra. Muchos surgieron miles de millones de años antes que esta. Pero no observamos ninguna civilización galáctica. Deberíamos ser capaces de ver algo. Pero no hay nada. El espacio parece estar vacío y muerto. Esto significa que algo está impidiendo que los seres vivos suban la escalera más allá del peldaño en el que estamos ahora. Robin Hanson propuso que el universo debiese de estar lleno de civilizaciones avanzadas.
pero no vemos señales de ellas. Una teoría sugiere que las civilizaciones tecnológicas tienden a autodestruirse antes de poder expandirse por el cosmos. Entonces, el gran filtro sugiere que existe algún tipo de obstáculo que les impide a las civilizaciones inteligentes avanzar lo suficiente como para establecer contacto con otras civilizaciones o colonizar otros planetas. La idea central del gran filtro es que hay una barrera evolutiva que impide que la vida inteligente se desarrolle plenamente y alcance la capacidad de colonizar otros planetas, ya que a lo largo del camino de la innovación se plantean retos de un nivel de complejidad universal que de no superarse no permite ir más allá. Bajo tierra, sin luz natural, sin reloj y sin ningún tipo de comunicación, permanecieron 15 personas durante 40 días en una cueva en Francia. Los valientes formaron parte del experimento denominado Deep Time, en el que los científicos buscan entender cómo se adaptan las personas a cambios drásticos en sus vidas. Muy en honor a Platón, el científico Michael Cifre decidió aislarse de cualquier interacción tecnológica y humana en una cueva. La incógnita de Cifre surgió en el contexto de la llamada carrera espacial, como se le conoció a la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por conquistar el espacio. Acampó 2 meses en una cueva a 130 metros de profundidad, solo y con una lámpara de minero como única fuente de iluminación, que utilizó de manera moderada para preparar su comida, leer y escribir en su diario. Michel Cifre, un geólogo francés, entró a pasar 2 meses en una cueva, inicialmente con la idea de estudiar un glaciar. Siendo joven, decidí permanecer 2 meses para estudiar aquel hielo. Al principio el estudio era solamente geológico. Y entonces tuve la idea de mi vida. Resolví no llevarme un reloj a la cueva y pensé vivir sin ninguna indicación del tiempo. La decisión de vivir sin reloj y en soledad fue el inicio de una serie de experimentos innovadores. La Agencia Espacial Estadounidense NASA quería entender los efectos de las misiones espaciales de larga duración, por lo que Cifre fue un referente para la cronobiología humana. Pronto, Michel había perdido la noción del tiempo. En cuanto has pasado la primera noche en la cueva, pierdes la noción del tiempo. También conocido como el incidente del equinoccio de otoño, ocurrió el 26 de septiembre de 1983, durante la Guerra Fría. En esa noche, un sistema de alerta temprana soviético detectó erróneamente el lanzamiento de 5 misiles balísticos intercontinentales, conocidos por sus siglas ICBM, desde Estados Unidos. El oficial soviético Stanislav Petrov, quien estaba de guardia en el centro de alerta temprana antinuclear, sospechó que las advertencias eran falsas alarmas y decidió no transmitir la información a sus superiores, evitando así una posible respuesta nuclear. Esa decisión personal, se dice, salvó a la humanidad de una catástrofe nuclear a gran escala. Este incidente es un recordatorio de los peligros de la automatización militar y la importancia de la toma de decisiones humanas en situaciones críticas. La teoría de la información integrada es una hipótesis propuesta por el neurocientífico Giulio Tononi en 2004. Esta teoría busca explicar por qué ciertos sistemas, como el cerebro humano, son conscientes, es decir, tienen una experiencia subjetiva de la realidad. Las palabras saliendo de mi boca son información. Este robot es información. Esta ecuación es información. Tu ADN es información. ¿Podríamos decir entonces que todo es información? No importa si hablamos de ecuaciones, palabras, sonidos o imágenes, todos ellos pueden ser codificados en cadenas de ceros y unos llamados bits. La conciencia surge cuando un sistema tiene un alto grado de información integrada, que,
es la capacidad de generar y combinar información de manera coherente y diferenciada. Aunque la teoría ha generado debates y críticas, también ha abierto nuevas vías para entender la naturaleza de la conciencia y su relación con la física. Si existe una conciencia, esta es producto de la materia. Se puede decir que la materia es una propiedad emergente surgida de la organización física, química y biológica de la materia. Dentro de esta escuela, una corriente dice que la conciencia es un mero efecto secundario de la evolución, y otra corriente afirma incluso que la conciencia es una ilusión. Todo esto en pro de transmitir el entendimiento a los sistemas de inteligencia artificial. Y millones de vuelos en todo el mundo quedaron en tierra este viernes debido a un fallo informático masivo que ha afectado no solo a las aerolíneas y aeropuertos, sino que también ha afectado a compañías y usuarios de todo el mundo. Microsoft informó que estaba investigando un problema que dejó a usuarios sin acceso a los servicios y aplicaciones. Un incidente reciente que ocurrió el 19 de julio del 2024, causado por una falla en una actualización de software de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike. Esta falla afectó a numerosos sistemas en todo el mundo, incluyendo aerolíneas, bancos, hospitales y medios de comunicación. CrowdStrike interpreta a los programas de Microsoft como si fueran una amenaza para los computadores, evitando así que las empresas funcionen con plena normalidad. Entre las compañías afectadas están Ryanair, Iberia y la Bolsa de Londres. Este incidente subraya la fragilidad de la infraestructura digital global y los riesgos asociados con la dependencia tecnológica que está interconectada. Actualmente, algunos estados-nación y actores individuales están interceptando y almacenando mucha información encriptada, como contraseñas, información bancaria y números de seguridad social. Pero no pueden abrir estos archivos, así que ¿por qué lo hacen? Bueno, porque creen que dentro de los próximos 10 a 20 años van a tener acceso a una computadora cuántica que pueda romper la encriptación en minutos. El algoritmo de Shor, desarrollado por Peter Shor en 1994, puede factorizar números grandes en tiempo polinómico, lo que permitiría romper sistemas de cifrado como RSA y ESC, que se basan en la dificultad de factorizar números grandes. Por lo general, estos datos confidenciales suelen enviarse a través de la red encriptados con sistemas asimétricos como RSA, cuya clave es un producto de dos números primos muy largos. El problema es que las máquinas cuánticas, a medida que evolucionen, serán capaces de resolver esas claves en cuestión de minutos. Si se desarrollan computadoras cuánticas suficientemente potentes, los algoritmos cuánticos podrían romper la mayoría de los sistemas criptográficos actuales, lo que requeriría el desarrollo de nuevos métodos de cifrado. La implementación de computadoras cuánticas podría tener un impacto significativo en los sectores como la banca, la comunicación y la seguridad nacional, que dependen de la criptografía para proteger la información sensible. Como vemos, a lo largo de la historia, la humanidad ha avanzado con la tecnología en un vals de progreso y paranoia, de innovación y catástrofe. Nos maravillamos con las promesas de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo nos horrorizamos cuando un algoritmo reemplaza la voz y la apariencia de otro ser humano. Soñamos con una era digital interconectada, pero en un simple apagón nos recuerda lo dependientes y frágiles que somos. Creamos redes sociales para acercarnos y terminamos alienados en cámaras de eco, donde la verdad es un algoritmo a conveniencia de los intereses privados. Desde la paranoia del efecto 2000 hasta la posibilidad de que una tormenta solar nos devuelva a la Edad Media, la historia de la tecnología es, en el fondo, la historia de la humanidad y su eterna búsqueda de respuestas. Aunque a veces ni siquiera sepamos cuál es la pregunta. No siendo más, hasta acá el video del día de hoy. Al final, la pregunta no es si la tecnología nos salvará o nos destruirá, sino si nosotros como especie aprenderemos a usarla antes de que ella nos use a nosotros.
Nos vemos en un próximo video.